Parece como un siglo si no estás. El aire de las calles no es igual. Tengo tanto miedo de encontrarte y no sentirte más. Y salgo a caminar este dolor. En medio de la nada era tu voz. Cuando de repente apareciste, todo regresó. Te vuelvo a ver después de tanto tiempo y se siente bien. Tu amor aún me huele a nuevo. Regálame unos días y verás. Tenemos tantas cosas de que hablar, pero este silencio dice más. Te voy a reponer las noches y los besos que perdimos. Te vuelvo a ver después de tanto tiempo y se siente bien. Tu amor aún me huele a nuevo. Regálame unos días. Regálame unos días. Regálame unos días y verás. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a tu programa Motivación con Jairo Orozco. Hoy tenemos un programa muy importante, súper interesante, de lujo, con una invitada muy, pero muy especial. Mi amiga, ella se encuentra en Colombia. No había tenido invitados desde Colombia. Ella se llama Mónica Ríos y es Life Coach o Coach de Vida. Bienvenida, Mónica, el micrófono es tuyo. Hola Jairo, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia y muy contenta de estar acá y acompañarte esta noche en tu programa. Muchas gracias, Mónica. ¿De qué parte de Colombia nos estás hablando? Bueno, los estoy saludando desde la ciudad de Manizales. Manizales, ¿eso queda por qué parte? Pues estamos hablando del departamento de Caldas. Ah, qué bien. Qué interesante, Mónica. No nos conocemos en persona todavía. Somos, vamos a decirlo así, que amigos virtuales, pero compartimos muchas cosas Sí. en común. Nosotros nos venimos conociendo a través del club de marketing de internet de nuestro querido amigo y mentor Álvaro Mendoza, que seguramente va a escuchar este podcast. Un cordial saludo por la magia del internet que permite que nos conozcamos, que descubramos las cosas que podemos tener en común a través de estos clubes digitales virtuales y pues surjan grandes cosas como esta conversación en la cual, Mónica, tú nos vas a estar compartiendo el tema que hemos titulado el día de hoy. ¿Tus creencias te hacen poderoso o te debilitan? Pero primeramente quisiéramos definir, Mónica, ¿qué es una creencia? ¿Cómo podemos definir esa palabra? Bueno, una creencia digámoslo pues así, definámoslo a grosso modo, es una generalización sobre cierta relación existente entre experiencias. Eso quiere decir que no es una creencia, es algo que yo determino o creo a través de unas experiencias que voy viviendo cada día. Entonces voy cultivando esas creencias. O sea, que se crea en base a las experiencias. Si por lo menos de niño me mordió un perro o me arañó un gato, mi creencia podría ser la fobia hacia esos animales. Exacto, te vas a determinar un comportamiento porque tu creencia es que los perros, es que el perro te va a morder o que el gato te va a aruñar, ¿no es cierto? Entonces
tú tienes esa creencia y esa creencia te lleva a tener un comportamiento que luego se llama una fobia. Exacto. Y también pienso que las creencias podrían estar marcadas por la región en la que nacemos, el modo en que nos criamos. Por ejemplo, nosotros en América Latina fuimos conquistados por los españoles y creemos en un solo Dios, pero no lo mismo puede decir la gente de la India, que tiene miles de dioses. Entonces son creencias distintas, y eso basado en la geografía, en la cultura, en las costumbres. Totalmente, así se da, de acuerdo a nuestras culturas, en la forma en que nos educan, nos crían, hasta el mismo lenguaje. Si yo crezco, digamos, mis padres son colombianos y se van a Estados Unidos, pues voy a aprender también otro idioma, ¿no es cierto?, otras cosas, otra cultura, y mis padres que son colombianos, que traen sus creencias y cultura acá, pues también me lo van a transmitir, aún yo esté allá, pero voy a aprender de ese entorno. En PNL llamamos de que el mapa no es el territorio, y es de que las creencias, es lo que tú dices, no es lo mismo que yo crea acá en un dios al que encuentre una persona de la India que creen en tantos dioses. Entonces nuestras creencias van a ser diferentes y pues por ende vamos a tener unos comportamientos que nos van a llevar a hacer cosas de modos diferentes, porque son nuestras creencias que nos van determinando ese comportamiento. Mónica, ¿por qué una creencia o un grupo de creencias podrían ser nuestras mejores amigas o nuestras peores enemigas? ¿Por qué pueden fortalecernos o por qué pueden debilitarnos? ¿Por qué le diste ese título a la entrevista de hoy? Bueno, me encanta esa pregunta. Es porque nosotros solemos tener creencias muy inconscientes. De acuerdo a lo que yo te decía, la definición de creencia, que una creencia se genera por la relación entre experiencias, ¿no es cierto?, entre la existencia de diferentes experiencias, pues de ahí empiezan a surgir diferentes relaciones que nos van a determinar una creencia. Entonces, de acuerdo a esas relaciones, eso nos va o a empoderar, a llevar a lograr lo que queremos, a alcanzar nuestros sueños, a muchas cosas, o nos van a debilitar, o nuestras mismas creencias pueden llevarnos a cosas o a actos como, por ejemplo, quitarnos la vida, ¿sí? Entonces, dentro de las creencias existen ciertas relaciones. Por ejemplo, existen las relaciones de creencias generalizadas de relaciones causales. Por ejemplo, mis creencias respecto a lo que yo creo que, por ejemplo, alguien que tiene cáncer, entonces tiene unas creencias de qué le causa el cáncer. Entonces, ¿qué me causó el cáncer? ¿Será que me lo causa esta comida? ¿Será que me lo causa que yo soy una persona odiosa, rencorosa? ¿Sí? Es como eso es un tipo de relación que yo tengo, de experiencias que he vivido a mi alrededor, que me llevan a tener ese tipo de creencias. Muy otra... bien. ¿Sí? Sí, continúa. Bueno, no. Continúa. Ok, bueno. Otra es, por ejemplo, otra de esas relaciones es las que nos llevan a dar el significado a las cosas. Por ejemplo, ahorita era ¿qué me causa? ¿No es cierto? Que digamos que me causó el cáncer o por qué me dio. Luego es ¿qué significa? Significa que, o sea, este cáncer que me dio significa que seré débil, significa que es una experiencia para aprender algo mayor, significa que porque mi mamá o mi papá tuvo cáncer, entonces yo también. Entonces yo empiezo, y vuelvo y lo digo y soy reiterativa, cojo esas experiencias, ¿sí? Y las voy relacionando y voy creando un tipo de creencias. Y la tercera relación que surge ahí es la última, es sobre, por ejemplo, las creencias con límites. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué soy capaz de superar? O mi misma creencia sobre el cáncer, si lo puedo superar o no lo puedo superar. Entonces, bajo estos tres relaciones se van creando las creencias, y de acuerdo a cómo tú las crees, pues o te empoderan o te debilitan o te llevan a... Hay personas que han superado el cáncer, hay otras que no lo han superado, porque se quedan en alguna de estas relaciones.
Fíjate que no solamente en el ámbito de la salud, No, eso es... sí, podemos llevarlo a cualquier plano, a cualquier terreno. Vamos a suponerlo en el caso de el éxito financiero. La mayoría de las personas pone su atención en este tema porque pues quiere ser independiente, no quiere llegar a viejo pobre, con deudas, quiere lo mejor para sus hijos, para su familia, quiere un mejor futuro. O algunos sencillamente quieren pues aspirar el lujo y vivir las cosas más hermosas de la vida. Entonces, ¿cómo podrían o qué tipo de creencias podrían alejarnos de conseguir ese objetivo? ¿Y qué tipo de creencias deben ser reemplazadas en su lugar para poder avanzar hacia lo que estamos deseando? Bueno, excelente. Mira, todo parte de las creencias con las que nacemos. Entonces, digamos que la primera creencia, que si uno quiere emprender, pues quiere emprender porque muchas veces quiere ser exitoso en esta parte de ese emprendimiento, quiere lograr dinero. Entonces, digamos que la primera creencia que tienes que revisar es cómo estás frente al dinero. ¿Qué te han enseñado de pequeño? Entonces, esas creencias mentales tienes que trabajar con observarlas, darte cuenta, tú qué piensas, qué sientes, ¿sí? Pues yo soy life coach, pero yo soy life coach con programación neurolingüística. Entonces, voy un poco más allá en el aspecto de que tenemos que observar en nuestras creencias lo que sentimos, lo que nos decimos y cómo nos vemos nosotros referente a esa creencia. Entonces, si de pequeño a mí me dijeron, nos decían, por ejemplo, ay, cogiste plata, y no sé, a muchos nos decían, lávese las manos que la plata es sucia, ¿sí? Sí. Y uno ve esa creencia como tan, pues no le pone cuidado a ese comentario, pero vamos creyendo y vamos teniendo esa cosa de coger el dinero. Siempre que cogemos el dinero, que sentimos esa sensación en nuestro cuerpo de que el dinero es cochino, ¿sí? O escuchamos comentarios de nuestros amigos, padres, profesores, por ejemplo, ay, no, ese consiguió plata y ya ni saluda. Es que los ricos son todo lo que hay alrededor de eso, ¿no es cierto? Ay, no, es que los ricos son tacaños, no piensan en los pobres, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, esas, que los ricos son tacaños y no piensan en los pobres. Resulta que las creencias también se transmiten, ¿sí? Si mi madre está diciendo, por ejemplo, ese ejemplo en particular, está diciendo, me está dando la creencia a mí de que yo ya soy pobre y que el otro es rico. Entonces, yo no me doy cuenta, pero el inconsciente sí, y lo voy grabando. Entonces, cuando yo deseo emprender, yo tengo que hacer como una especie de limpieza mental de mis creencias frente a lo que yo quiero. Y algo muy bueno es empezar, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho que se llama Andrés Rada. Okay. Andrés Rada, para los oyentes, lo pueden buscar, él tiene un audio sobre cómo cambiar muchas creencias frente al dinero. Y entonces, de él aprendí, por ejemplo, de que muchas veces cuando queremos algo en la vida, vemos que el vecino está estrenando carro, en vez de ponernos feliz, lo envidiamos, porque son nuestras creencias que nos hacen pensar que nosotros no podemos lograr eso, que el otro sí, porque ahí entramos a lo que yo te decía ahorita, las creencias están, por ejemplo, esa es una creencia limitante, de límite. Yo puedo tener hasta este carro, o inclusive hay personas que creen que nunca van a poder tener un carro, que eso es inalcanzable. Entonces es una relación existente en su infancia, donde su madre, su padre, su hermano, alguien, el entorno, el mundo, le dijo que él no iba a ser capaz de eso y se lo creyó. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es cierto, sí, es totalmente cierto lo que acabas de decir, estoy muy de acuerdo contigo, Mónica. Bueno. Por eso es que lo que le decías tú en la descripción del programa, es necesario muchas veces reprogramar el chip. Ahora, sí, sabemos que los chips cibernéticos, informáticos, electrónicos, están hechos para recibir un lenguaje, un programador decide cómo va a funcionar, por ejemplo, la computadora. Yo quiero que haga esto, y la computadora sencillamente obedece. Y también sabemos que el cerebro humano es la computadora más compleja, mejor que existe, y que por más que se ha intentado, jamás podrá ser imitada a la igualdad. Dios nos dio la mejor herramienta, el cerebro, pero también nos dio el poder de programar el chip de ese cerebro.
Ahora, cómo podríamos los seres humanos reprogramar nuestra mente para el éxito? Ok, entonces lo primero es empezar a tener mayor conciencia de lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, bueno, en programación neurolingüística existen muchas formas, muchas técnicas para reprogramar ese tipo de creencias, cambiar ese tipo de creencias, como una línea de la vida, niveles lógicos, en fin, pero hay algunas que voy a dar acá para que las personas las pongan en práctica. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a buscar lápiz y papel para que tomen nota en vivo en este momento. Tomen nota y si después oyen el podcast, tomen notas también. Es más, ahorita hasta si quieren en vivo podemos hacer un pequeño ejercicio para descubrir lo que voy a decir. Entonces, adelante. Bueno, entonces, para uno reprogramarse, lo que tenemos que empezar es crear un poco mayor de conciencia qué es lo que yo quiero, primero, ¿no es cierto? Y en pro de eso, empezar a ver mis creencias. Por ejemplo, bueno, yo quiero lograr sacar este proyecto adelante porque quiero tener esta casa, brindarle un estilo de vida a mi esposa, bueno. Resulta que frente a eso se te van a presentar un tipo de creencias a veces que vas a tener que superar. Entonces, hay que identificarlas para poderlas cambiar por otras. Por ejemplo, si yo estoy empezando un emprendimiento y siento miedo al hacer algo, ciertas cosas, digamos, por ejemplo, digamos un emprendimiento que tengas que exponerte al público, tienes que ir a exponer tu proyecto a alguien, o sea, para lograr eso tienes que ir a darle una charla a alguien para que conozca tu proyecto y te apoye, te financie, ¿sí? Pero tienes a veces un miedo y te vas con ese miedo y tienes una creencia desde que sales que de pronto no va a ser posible, no va a ser capaz, entonces la tienes que cambiar, la debes de cambiar, darte cuenta que está ahí y escribir, bueno, hoy puedo lograrlo todo, hoy voy a ser capaz, y eso se llaman las afirmaciones. Hay muchas personas que no creen en las afirmaciones y uno de esos motivos es porque las practican muy poco tiempo, y ya voy a explicar algo al respecto. Otro, porque no saben una estructura correcta para crear una afirmación, y eso hace parte de cambiar el chip, de reprogramarse, y a veces pues falta algo muy importante, y es que dentro de la creencia pues falta la misma creencia, o sea, que no creo en lo que quiero, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene un surco así, pero bien marcado en nuestras creencias negativas. Están muy marcados, se le ha pasado, se ha rayado y rayado y rayado. Cuando queremos poner una nueva creencia que va a veces en contra de ese pensamiento negativo, pues es un nuevo surco que tenemos que marcar en el cerebro. Y esto requiere constancia, porque si yo lo empiezo hoy, pero yo soy inmediatista y a los 3 días ya quiero, ya tengo que estar delgado, o ya mi proyecto ya me tiene que estar generando miles de millones, entonces no, así no funciona. Hay que remarcarlo, sí, hay que remarcarlo tanto como hemos remarcado el otro que lo traemos años, ¿sí? Entonces, resulta que acompañado de esa nueva creencia debe ir algo que es la visualización. Pero en la visualización yo visualizo lo que quiero. Una vez lo tengo claro, yo tengo que observar, sentir en mi cuerpo yo qué siento. Porque si usted en su cuerpo siente que no lo va a lograr, que lo que visualiza usted no lo cree, ya usted no va a lograr nada por más que visualice. Porque usted tiene que lograr cambiar esa sensación, tiene que sentirlo que usted sí lo va a lograr, ¿sí? Hubo un estudio de las creencias, sobre las creencias que tenían las personas. Cogieron a un grupo de gimnastas y los partieron a la mitad, o sea, los dividieron. A un grupo lo pusieron a hacer visualizaciones de los ejercicios que iban a hacer para una competencia, pero no lo practicaban, solo lo hacían visual, y lo hacían visual, se veían haciendo el ejercicio visual, y al otro grupo no le dijeron nada, pero no tenían tampoco que entrenar, ¿sí? No tenían que entrenar,
llegó el día de la competencia, era pues una prueba, y las personas que habían visualizado, el 50% acertaron la prueba, lo hicieron bien. De los que no habían practicado nada, ni se les dijo que visualizaran nada, solo el 10% logró hacer bien la prueba. Entonces la pregunta más interesante acá es qué pasó con el otro 50% de las personas que pertenecían al grupo de que imaginaban y no lo lograron. Uno diría, bueno, ¿y qué pasó con el otro 50? Que 50 sí lo hicieron, pero el otro no. Al preguntarles, resulta que cuando ellos visualizaban, no creían que iban a ser capaces de hacerlo. Entonces, no lo lograron, no se sentían, no lo sentían en su cuerpo, y al no sentirlo, pues no creían que podían lograrlo. Entonces, las creencias debemos cambiarlas con nuevas creencias. Si yo tengo una creencia del dinero, que el dinero es malo, pues no, el dinero es mi amigo, el dinero es mi amigo, el dinero me permite tener comodidad, abundancia, me permite compartir con los demás. En la medida de que soy más abundante, tengo la capacidad de compartir con los demás. Son creencias nuevas que yo debo hacer. Una vez yo las tengo claras, pues hay una forma de escribir las creencias, y ahí tomen lápiz y papel, la van a copiar. Las creencias, para que el inconsciente las tome, debe ir acompañada siempre al principio de yo soy. Entonces, escriben el yo soy, el nombre, ejemplo, entonces en mi caso sería yo soy Mónica Ríos, y ahora, y luego ir acompañado de y ahora, ¿sí? Entonces luego un verbo en acción. Entonces, y ahora estoy creando una relación más amigable con el dinero. O yo soy Mónica Ríos y ahora estoy construyendo un gran negocio en internet. O yo soy Mónica Ríos y ahora estoy logrando bajar de peso, ¿sí? Esa correcto, es la manera correcta. La meta que se esté buscando. Sí, la meta que se esté buscando, acompañado del yo soy, tu nombre. Y por ejemplo, una forma de programarse el chip es que tú lo grabes. Esto va a sonar chistoso, es una técnica de programación neurolingüística, pero entonces lo grabas en tu celular, la meta que tú quieres lograr, esa creencia de pronto que quieres vencer, ¿no es cierto? Entonces la grabas, la vas a grabar primero así, rápido. Yo soy Mónica Ríos y ahora mismo estoy logrando un gran negocio en internet, ¿sí? Luego lo grabas más despacio. O sea, es más despacio, no, normal, como si lo estuvieras leyendo. Yo soy Mónica Ríos y ahora estoy logrando un gran negocio en internet. Y luego lo grabas como súper pausado, como yo soy Mónica Ríos. Y lo que continúa. Sí, es muy chistoso, pero así hacen muchas cosas de Innopedia, de cosas para reprogramarse, y todas las noches lo grabas, por ejemplo, así haces el primero las 3 veces y lo repites 10 veces, le vuelves y lo dices rápido, normal y como todo pausado. Y por la noche cuando te vas que te queden por ahí unos 5 minutos, ¿sí? Lo pones tu celular, te acuestas a dormir y lo dejas que cuando ya estás como muy entredormidito, lo pones y que te quedes dormido escuchando esa programación. Entonces, esa es una forma con las afirmaciones de ir cambiando nuestras creencias. Hay que ponerlo en práctica y hay que creer que va a funcionar también. Sí, exacto. Sí, porque a lo mejor, tú sabes que nunca, a la mayoría de las personas no les agrada su voz. Tú te grabas y te escuchas y dices, oye, pero yo sí tengo la voz fea, yo sí tengo la voz chillona, yo sí tengo la voz ronca, o sea, le vas a poner un pero a tu voz. Entonces, ese choque que comúnmente tenemos con nuestra voz puede hacer que no creamos. Así que dejemos a un lado la crítica, la autocrítica, hagamos el ejercicio y creamos que va a funcionar. Tú sabes que el cerebro es una cosa tan compleja que muchas veces lo que imaginamos y lo que vivimos, la mente y el cerebro son incapaces de poder distinguir entre lo real y lo que se imaginó. ¿No te ha sucedido que has tenido un sueño y te ha parecido tan real
que despiertas y después estás confundida y dices, ya va, ¿esto lo viví? ¿O lo soñé? ¿O qué pasó? Sí. Yo recuerdo de Oye, niño que quería ganarme un carro llenando un álbum en un supermercado. Tenés que completar la palabra Monza, era la marca del vehículo. Y siempre faltaba la letra Z para completar la cuestión y ganarte el carro. Yo soñé que había llenado el álbum y que me había ganado el Monza y que lo tenía en el garaje de casa de mi mamá, pero yo no sabía manejar. Bueno, en la mañana me levanté y lo primero que hice antes de lavarme la cara y los dientes fue corriendo a ver si el carro estaba ahí o no estaba ahí. Y cuando el carro no estaba, yo estaba decepcionado porque era tan real el sueño. Y así cada quien tendrá más de un cuento. Pero entonces las sí, cosas funcionan cuando lo hacemos con la plena creencia, sabiendo que el cerebro no va a distinguir entre lo que estás imaginando y lo que realmente estás viviendo. Por eso, si tú quieres ser una persona, vamos a decirlo así, una persona exitosa, quieres ser millonario, pues actúa como un millonario. A lo mejor no te vas a vestir como un millonario, no vas a tener las ropas de marca y de lujo, pero tu ropa bien lavadita, bien planchadita, te sientes millonario. Caminas por la calle como caminaría un millonario. Actúas como si fueras un millonario. Después tu mente va a empezar a abrirse para saber qué rayos tienes que hacer para ser un millonario. Pero si no tienes eso, viviéndolo, sintiéndolo, jamás lo vas a llegar a hacer. sí, es correcto. Hay un autor que se llama Neville Goddard y él nos habla de eso, de la manifestación. Él habla de, a ver, es que yo siempre no, yo después de un tiempo he creído que y he aprendido de que, por ejemplo, la ley de la atracción, que las personas, digamos, empiezan por ahí cuando están buscando cómo manifestar sus sueños y sus deseos, a veces creen que solo es como atraer algo. Yo pienso en el carro que quiero y me va a aparecer, ¿sí? Y no es así. Eso tiene que ir acompañado de, de sentir. Entonces, Neville habla, habla no de la ley de la atracción. Hay por ahí un coach que dice que la ley de la atracción es como la escuelita, ¿sí? Y la manifestación es como la universidad y el doctorado. Porque cuando tú quieres manifestar algo, tú tienes que vivir desde la sensación del deseo cumplido, tienes que sentirlo, tienes que empezarlo a vibrar, a sentirlo en tu cuerpo. Y eso está muy relacionado con las creencias porque en la medida de que tú te creas algo, el cerebro indudablemente te va a empezar a traer los recursos para que eso que tú estás creyendo, porque lo sientes, se manifieste. Porque nosotros somos energía y pues y vibramos y las palabras vibran, nuestros hechos, nuestras acciones vibran y terminan manifestando eso. Entonces, si tú eres una persona que empiezas a cultivar creencias positivas, hay personas que creen que hablar de la felicidad y eso es como que efímero, que los problemas siempre existen, Que ¿no es somos come cierto? flores. Sí, eso. Pero no se dan cuenta de que el pensamiento negativo también, si tú lo cultivas, también lleva a que tú hagas cosas muy tristes, cosas como entrar en procesos de drogadicción, inclusive a quitarte la vida, porque tus pensamientos y tus creencias no te dan para más. Entonces, mira, algo muy importante entre las creencias es la relación que existe entre la aptitud y el fracaso, ¿sí? Es como cuando tú llegas a donde una mujer, digamos yo, llego a donde una persona, una mujer que quiere adelgazar, y yo le digo que con una técnica de programación neurolingüística yo le puedo ayudar a adelgazar. Y ella ya no me cree porque ha tenido 20 fracasos. O sea, 20 veces ha intentado diferentes dietas, pero ya no cree, tiene una creencia cerrada. Por más que yo le haga la técnica, si ella no tiene una actitud diferente, ya tiene una creencia tan marcada de que no va a adelgazar, así la técnica sea muy buena y funcione. Es que eso parte hay algo muy interesante y son los placebos.
de eso se ha hablado mucho. Y en estos días leí algo súper interesante que decía, por ejemplo, que a muchas personas les hacen placebos, dicen, vea, ayúdenos con esta pasta que quita el dolor de cabeza, y cogen las personas con dolor de cabeza, lo que tú decías ahora, la fe, creer en que las cosas van a salir bien, y hay personas que creen, simplemente creen, es que es así de simple, creen que la pasta les va a quitar el dolor de cabeza, y es increíble, es el 80% de las personas que les dan un placebo que creen, o sea, el 80% se les quita el dolor de cabeza. Y lo que más me voló la cabeza de ese estudio respecto a nuestras creencias es que cogieron a una persona que tenía cáncer y le dijeron, lo sometieron a una quimioterapia, y la quimioterapia no era una quimioterapia, y aún así se le cayó el pelo y se puso delgado. Y no tuvo una reacción fisiológica. Sí, son nuestras creencias. Entonces, yo soy muy partidaria de que tenemos que cambiar, empezar a darnos cuenta cómo pensamos, y una forma de darnos cuenta cómo pensamos es nuestra manera de hablar, cómo le decimos a los otros. Por ejemplo, el que nos dicen, ¿usted cómo está? No, bien, pero no tan bien como usted, pero ahí vamos. Pobre, ¿cómo es que dicen por ahí? Pobre pero honrado. Eso, pobre pero honrado. Entonces usted ya tiene ahí creencias que está reflejando respecto a la pobreza, ¿sí? Esa de pobre y honrado refleja que para esa persona usted ser pobre es honrado y el rico no lo es. Así, ¿sí? Me recordaste a Camilo Cruz, que entre los saludos que él habla en sus conferencias de pregunta, él saluda a la gente y le dice, ¿cómo estás? Aquí, respirando, que ya es ganancia, o que el aire es gratis. ¿Cómo estás? Y le dicen, aquí, como cuando usted era pobre. Ay, no. Y así se va dejando llevar por una serie de respuestas a los saludos que le dan. Y precisamente es eso, las creencias que tenemos. Sin embargo, porque tengamos una creencia no quiere decir que debamos vivir con ellas por siempre. Al igual que sucede con la ropa, las creencias se gastan. Bueno, vamos a desgastarlas completo. Ya te usé bastante. Fuera de aquí. Y me visto de una creencia nueva. Entonces, nunca es tarde. Siempre le digo a las personas que se animen a dar el paso al cambio. Porque muchas veces dicen, no, pero es que el loro viejo no aprende a hablar. O sea, ¿ya para qué? Ya a estas alturas de la vida yo no voy a lograr eso. Sí se puede lograr. Una de las personas que siempre menciono y que he admirado, y por eso mi hijo se llama Benjamin, es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a los 65 años comenzó a estudiar español, siendo un gringo, y llegó al punto en que podía leer libros completos. Recuerda que Benjamin Franklin fue quien fundó la primera biblioteca pública de los Estados Unidos y, si no me equivoco, del mundo. Él era un amante empedernido de los libros, así que no le bastaba solamente leer en su idioma, y comenzó a aprender un segundo idioma dominante en el mundo, como el español, y logró hacerlo. Entonces, aquí, yo que estoy en los Estados Unidos, escucho personas de 50, de 40 años o 60 años diciendo que no, que ya no pueden aprender inglés, que van a esperar a llegar ancianitos para presentar el examen de la ciudadanía en español, porque ellos ya están muy viejos para aprender un segundo idioma. Entonces, cuando nosotros creemos que sí podemos hacer algo y tomamos la firme determinación de dar el cambio, se comienza con un paso. Cuando tomamos la determinación y damos el primer paso y nos dejamos llevar por el siguiente y el siguiente, rechazando lo que sabemos en el fondo que no funciona y experimentando cosas nuevas que nos han dicho que funcionan y que no nos cuesta nada creer que puedan funcionar. Por eso esos pasos que está hablando Mónica en este programa no se los inventó ella y no están preparadas exclusivamente para este programa. Es una ciencia comprobada que está funcionando desde hace mucho tiempo y es la programación neurolingüística. Vamos a mencionar un poco más acerca de este tema para que las personas sepan en qué consiste la programación neurolingüística, porque es una palabra así como que muy sofisticada, ¿no? Pero ¿qué es el PNL? Bueno, la programación neurolingüística no es una ciencia en sí, sino que son herramientas que se han aprendido son herramientas que se han desarrollado para hacer
cambios significativos en nuestras conductas, en nuestros comportamientos y a nivel de nuestras creencias. Así que la programación, como su nombre lo dice, neurolingüística, tiene que ver con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de sentir, ver y oír, porque esos son nuestros canales de comunicación. Yo a través de la forma en cómo vea que una persona se sienta o a través de la manera que pues se sienta de sentarse, ¿sí? De cómo se ve, de cómo habla, uno puede determinar muchas cosas. Hay un lenguaje ahí que es neurolingüístico, ¿sí? Entonces yo puedo determinar muchas cosas a través de ese lenguaje. La programación neurolingüística se basa mucho en lo visual, lo sensorial y lo auditivo. Entonces, habla de que todas las personas tenemos estos canales y hay personas que son más visuales, otros más sensoriales y otros más auditivos, pero todos tenemos los 3 canales, sino que manejamos uno más, segundo otro y tercero otro, ¿sí? Por ejemplo, yo soy muy visual, seguida muy sensorial y muy auditiva, pero en ese orden, más visual, luego sensorial y por último auditiva. Entonces, si yo aprendo a conocerme, yo puedo, por ejemplo, hablar en un lenguaje con mi pareja, con mis hijos de una manera adecuada para hacerme entender y lograr lo que yo quiero. Si yo sé que mi hijo entiende un canal que es muy visual, pues yo puedo aprovecharme de ese canal para tener una mejor comunicación donde él me va a entender. No es lo mismo que yo le diga, ay, ¿qué tal estuviste hoy en el colegio? Que va un poco involucrado de sentimiento, ¿sí? Y de pronto él me responda, pero si yo le digo, ¿y hoy qué escuchaste? ¿Hoy qué aprendiste? Puede que él se le active el cerebro más rápido y tenga algo que contarme. Y bueno, ¿y qué cosas nuevas viste hoy en el colegio? Es otra forma de preguntar cómo le fue, qué cosas viste hoy, y me entienden. Entonces hay personas que cuando tú no le hablas en el canal que es, son como, no entiendo tu pregunta, sí, me la repites. No están sintonizando la misma emisora. Sí, entonces esto es la programación neurolingüística y pues nos permite hacer cambios cambios poderosos, cambios permanentes. Entonces, por ejemplo, como cambiar una fobia, que hablábamos al principio, que es una creencia que las personas tienen y a través de una técnica que se llama el círculo de poder, uno puede cambiarle a una persona una fobia en una técnica sencilla donde uno al cerebro, en esa parte donde causó ese problema, le da unos nuevos recursos, como que los enlazas a sinapsis, entonces esa persona ya queda con esos recursos ahí y entonces ya no pierde el miedo a la fobia o simplemente cuando está enfrente aprende a controlarse, puede que aún sienta algo, pero ya no las mismas emociones que sentía en el pasado. ¿Tú crees, Mónica, que las asociaciones, las personas con las que nos asociamos, puedan influir en nuestro éxito o en nuestro fracaso cuando comparten sus creencias con nosotros? Completamente. Lo creo 100%. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado con qué tipo de personas nos rodeamos y qué tipo de creencias estamos tomando de ellas. Es así de simple como una historia de la vida real. Hay una persona que muy estudiosa de la programación neurolingüística, bueno, súper dedicado a este tema, y su madre le dicen que tiene cáncer, que el cáncer le hizo metástasis y que tiene el cáncer regado por todos los huesos. Entonces el doctor le dijo que ya no había más que hacer, que iban a tratar de concederle como todo lo mejor, pero que se fuera para su casa, que pues ya no valía la pena ni hacerle la quimio ni la radio. Entonces este hijo le dijo a la madre, no vas a tomar esas creencias que te dijo el doctor, porque mira, ¿cuál era la creencia del doctor? Frente a ese caso, era de que
esa madre ya no tenía nada, no tenía esperanza, no tenía futuro, Sí, veía según los exámenes estaba desahuciada para él. Exacto, para él, pero para ese hijo no, y ese hijo le empezó a hacer unas técnicas de programación donde empezó a cultivarle a esa mamá unas nuevas creencias, y le hizo varias técnicas, y trabajó sobre nuevas creencias para que esas creencias trajeran nuevas actitudes, nuevos comportamientos y llegara a mejorarse a sí misma. Pues con el tiempo esta mujer mejoró, la mamá de este hombre, se le quitó el cáncer. Ese médico no lo podía creer porque él le dijo al chico, le dijo que no hiciera experimentos con la mamá, que no le diera falsas esperanzas, pero él tampoco no quiso creer en las creencias de esta persona, ¿no es cierto?, del doctor. Imagínate que luego en un periódico, años después, hoy la mamá de él goza de excelente salud, está viva. Increíble. Y imagínate que luego, como 2 años después, él lee en un periódico que ese médico, famoso médico, reconocido, sale pues así en el titular, se quita la vida porque le dio una enfermedad terminal. Wow. Entonces, mira nuestras creencias. Si alguien cree que se puede curar a sí mismo, no lo va a lograr, ¿no? Porque si no creemos, es que es como la fe, como creer. Eso va más allá de solo la fe, es de que la creencia hace cosas maravillosas en nosotros. Entonces, si tú de pequeñito son tus padres, pero si tus padres no creen en ti, te dicen que tú eres un fracasado, son las creencias de tu padre frente a ti. Hay algo que decimos, es que las creencias no son la realidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque mira, cuando un padre reprende a un hijo porque al padre considera que es mal estudiante, la creencia ¿de quién es? Del padre. Esa creencia está en la mente del padre, que cree que su hijo es incapaz. Entonces mira lo importante que es el lenguaje para no transmitir esas creencias, porque cuando yo le digo a mi hijo, mire usted lo mal estudiante que es, lo mal que le fue, usted si no, cuando yo le estoy diciendo lo mal estudiante y lo mal que le fue, le estoy implantando una creencia de que él es un mal estudiante. Y en programación neurolingüística hay algo que se llama los niveles lógicos, y el mayor nivel lógico tiene que ver con la identidad. Y cuando le digo a una persona que usted es, le estoy poniendo esa creencia en su identidad, y esas son las creencias más difíciles de trabajar, las que están relacionadas con nuestro ser y nuestra personalidad, con quién soy yo. En cambio, si yo le digo, oye, ¿por qué te fue mal en matemáticas? Tuviste un bajo desempeño. Yo no lo estoy calificando a él como mala persona, sino que tuvo un acto de bajo desempeño. Y los actos y los comportamientos, todos se pueden cambiar. En cambio, el ser es, y ese correcto. no se cambia. Y eso es lo importante, que podemos cambiar. Y bueno, muchísimas gracias, Mónica. Has compartido bastante información valiosa. No crean que porque un programa de radio o un podcast es gratis, la información que se da acá no tiene valor. Tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Y queremos que todos ustedes puedan disfrutar de esta información. Queda archivada en formato de podcast. Puedes compartirla con tus amigos, puedes escucharla una y otra vez. Además de que queda compartido en redes sociales como YouTube, Spreaker Radio, que es donde estamos transmitiendo. Se transmite a través de SoundCloud y a través de iTunes. Los que prefieren iTunes, pues ahí tienen nuestros podcasts. Muchísimas gracias, Mónica. Agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación al programa Motivación con Jairo Orozco, que hayas motivado a nuestra audiencia a que comiencen desde ya a hacer cambios favorables en su vida. Esperamos en otro programa tenerte con nosotros. No, a ti, muchas gracias, Jairo, por la invitación. A todas las personas que nos escucharon, pues hablamos de temas muy interesantes, y bueno, espero que la audiencia le haya gustado. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos pueden escribir. Correcto. ¿Cuál es tu blog? Bueno, no, me pueden, por ejemplo, escribir o me pueden contactar a través de mi página en Facebook, @Mónica Ríos Coach.
Perfecto, entonces allí la tienen. Será hasta un próximo encuentro. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.